Hola, soy Pedro Torres Estrada, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Hola, soy Tony Payán, director del Centro para los Estados Unidos y México en la Universidad de Rice, en el Baker Institute, y profesor de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Este libro es producto del trabajo de investigadores de varias universidades del país, lo que permitió integrar metodologías que puedan ayudar a operar el conocimiento en áreas que están encargándose de combatir el lavado de dinero. Si bien es cierto, las universidades tienen un papel importante en la creación de conocimiento, el acercarlo y poderlo hacer operable, que pueda ser utilizado para que este fenómeno sea atacado, pues es un gran aporte que evidentemente puede ayudar a que los integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado puedan atacar las estructuras patrimoniales, económicas y financieras de la delincuencia en nuestro país y en otros contextos, porque al final son metodologías que pueden ser utilizables en otros contextos. Me parece que además de esto, el libro nos da una excelente idea de los espacios grises, las brechas que existen en el andamiaje institucional para el combate del lavado de dinero. Presenta efectivamente aquellos esquemas internacionales, los esquemas nacionales, los esquemas locales, la manera en que se coordinan y la manera en que no se coordinan, y ese me parece que es una aportación importante. Y por otro lado, contiene también discusiones sobre fórmulas que nos pudieran ayudar a estimar cuál es el tamaño en términos del PIB, en términos del monto de pesos, de dólares que se lavan en la economía, y me parece que estas fórmulas son bastante importantes para entender las dimensiones del problema. Hola, soy Silvia Camila García Mariño, profesora de cátedra del Campus Monterrey. Soy profesora de Ciencias Sociales y Política Pública. Lo que queremos a través de la investigación que desarrollamos junto con el maestro Juan Pablo Martín del Campo y el doctor Pedro Torres Estrada es aportar a todas y todos una herramienta que permite identificar cuáles son los factores en los que se debe hacer un énfasis en el trabajo de nuestras instituciones para combatir el fenómeno del lavado de dinero. En los últimos años, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno en general han diseñado estrategias como la generación de unidades patrimoniales económicas en los estados para intentar combatir este tipo de delitos. Sin embargo, se ha identificado que no es suficiente y por ende es importante que podamos generar mejores estrategias que permitan combatir de forma contundente este tipo de delitos. Hola, mi nombre es Jesús Rubio, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, investigador CONACYT y profesor de la Universidad de Monterrey y del Tecnológico de Monterrey. La importancia de nuestra investigación en este libro radica en detectar aquellas posibles irregularidades en las cuales pueden caer los municipios cuando ejercen recursos federales en las compras en materia de seguridad pública. Es muy importante que siempre exista transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, ya sea en aquellas compras que se realizan directamente con recursos también municipales, pero es muy importante también cuando se utilizan recursos federales. En muchas ocasiones se hacen excepciones a tener que licitar las compras públicas cuando esto es en materia de seguridad, y precisamente nuestra investigación lo que hace es abonar en este tema, investigar si en las compras en materia de seguridad pública efectivamente se licitan o simplemente se hacen por asignación directa. Cuando hay asignaciones directas, todo el mundo sabemos que hay espacio para la discrecionalidad. Las mejores prácticas en materia de compras públicas indican que estas deben de licitarse de manera amplia para poder obtener los mejores precios y las mejores calidades. Sin embargo, cuando son compras en materia de seguridad pública, muchas veces se hacen excepciones argumentando cuestiones precisamente de seguridad nacional, y esas excepciones conllevan muchas veces a la opacidad. Lo que hace nuestra investigación es detectar aquellas compras públicas que utilizaron esta forma de asignación directa
para ver que no haya podido haber espacios para la discrecionalidad. Esta información debe de compartirse con las unidades de inteligencia financiera, con las unidades de inteligencia patrimonial y económica de los estados, y esta comunicación entre los municipios, los estados e inclusive la Federación, la Secretaría de Hacienda, es información muy valiosa para poder detectar posibles actos de corrupción e inclusive de lavado de dinero. Hola, soy Juan Carlos Montero, profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. El día de hoy para presentar el texto Políticas Públicas para la Prevención del Lavado de Dinero. En este libro se encuentra una compilación de trabajos que integran diversas investigaciones que contribuyen al diseño e implementación de este tipo de políticas desde las entidades federativas. Por un lado, presenta metodologías innovadoras para determinar el monto del lavado de dinero y poder diseñar e implementar políticas públicas específicas para esta materia. Recaba también experiencias exitosas enfocadas, por ejemplo, en el tema de compras gubernamentales y combate a la corrupción en esta materia. Y en términos generales es una investigación que contribuye a conocer el tema, a conocer la magnitud del tema, a identificar experiencias exitosas a nivel nacional e internacional. Hola, soy Rodrigo Montes de Oca, soy investigador en el Instituto Baker de Políticas Públicas en la Universidad de Rice en Houston, Texas. La principal aportación de este capítulo que escribí con el doctor Tony Payán, director del Centro para los Estados Unidos y México del Instituto Baker de Políticas Públicas, es hacer un primer mapeo, un primer acercamiento a la cooperación que existe en temas de intercambio de información y recuperación de activos entre México y Estados Unidos. En esta primera etapa nos quedamos únicamente al nivel federal y detectamos cuáles son las autoridades que intervienen en estos procedimientos, cuál es el marco jurídico que les proporciona las atribuciones para actuar, ¿no? Y para coordinarse, para comunicarse entre estos dos países, y cuáles son los procedimientos formales y también los procedimientos informales que muchas veces existen y que pueden llegar a ser más eficaces cuando se tiene que reaccionar en una investigación rápidamente, ¿no? Para evitar que estos grupos de la delincuencia disuadan o se deshagan de su propio patrimonio. Esta primera aportación llegamos a conclusiones importantes. Creemos que el tema en el intercambio de información va muy avanzado, están muy bien definidos estas autoridades, estos procedimientos, este marco jurídico. Y en el tema de recuperación de activos, a pesar de que estas autoridades están bien identificadas y existen estos procedimientos y hay un marco jurídico internacional que lo regula, en la práctica casi no se da, ¿no? No hay el conocimiento por parte de las autoridades en este tema y no colaboran en sí para que haya una recuperación y una repatriación de activos. Tenemos ya mucho tiempo donde la política de los gobiernos pues ha sido desmembrar los liderazgos de las bandas del crimen, y pues nos damos cuenta que no hemos logrado reducir ni la violencia ni la capacidad organizativa ni de fuego de las organizaciones criminales. Creo que la política pública ha fallado, seguimos haciendo lo mismo, seguimos teniendo las mismas estrategias, y creo que es momento de replantearla, puesto que una estrategia donde se atacan las estructuras, como pueden ser los aviones, como puede ser el dinero, como puede ser las propiedades, como pueden ser las cuentas de banco, pues limitaría y disminuiría la capacidad que tienen los actores criminales. Desgraciadamente, pues la estrategia en México ha sido más comprar camionetas, ha sido comprar armas, ha sido generar un enfrentamiento frontal sin la capacidad de poder integrar datos no solamente para el análisis criminal, sino en este caso, como el libro lo plantea, pues un tema de análisis patrimonial y económico que ayude a ir desmontando estas estrategias y desmontando estas estructuras que les permite pues no solamente comprar todo lo que ya hablamos, sino también corromper y penetrar a las instituciones públicas del país. Ese es el gran tema del por qué atacar las estructuras del dinero del crimen organizado. Y bueno, pues en buena medida lo que este libro viene a proponer es un cambio en la política pública que hemos seguido en los últimos 3 sexenios, y hay que decirlo con altibajos, pero
pues en determinado momento tenemos mejorías en las políticas, pero vemos que al día de hoy la estrategia cada vez es más violenta, cada vez tenemos más problemas en distintas zonas del país donde antes no teníamos esa problemática. Efectivamente, creo que la ruta está indicada en el libro. Es muy fácil para los gobiernos comprar armas, comprar camionetas, armar, militarizar a las fuerzas del orden en el país y confrontar a los delincuentes de esta manera. Pero esto tiene consecuencias importantes en la vida del país. Los ciudadanos nos sentimos cada vez más atemorizados, más inseguros. Incluso se presenta una imagen agresiva cuando ve uno a los cuerpos policíacos militarizados. El libro establece una pauta, da una indicación de que hay herramientas mucho más finas que pueden permitir negarle a estos delincuentes, pero también a los políticos y funcionarios corruptos, la capacidad de redituar en su vida personal de estos recursos mal habidos, ilícitos, y por supuesto le provee al gobierno una manera de hacerlo sin tener que recurrir a estos enfrentamientos que atemoran a la sociedad. En buena medida, el bien jurídico que tutela el delito de lavado de dinero o las operaciones con recursos de procedencia ilícita, como se conoce en México, pues es que no haya distorsiones en el mercado. Ese es un problema porque pues, cuando hay dinero ilícito se empieza a movilizar y empieza a haber una competencia, por ejemplo, desleal entre los actores que pues, están en una competencia de trabajo, una competencia económica. Pero este no es el problema de fondo. El dinero es lo que le va a permitir a una organización criminal pues hacer muchas otras cosas. En Estados Unidos, mucho de lo que llaman el dinero ilícito, pues lo consideran la madre de otros ilícitos, porque en buena medida el delincuente, uno de sus principales incentivos es el dinero que va a obtener producto del delito. Y con ese dinero, pues como ya lo decíamos, va a poder tener personal que le ayude en sus estrategias delictivas, va a tener la posibilidad de tener herramientas como armas, va a poder tener herramientas como aviones para transportar personas, para transportar mercancía, va a poder corromper instituciones, que ese es el gran tema también del lavado. Y un gran problema que lo vamos a ver en los próximos meses, pues es que vienen elecciones, tanto locales como federales, y el fenómeno de la corrupción inicia en gran medida en campañas políticas tan grandes, tan largas, donde se logra penetrar el dinero ilícito y producto del mismo, pues posteriormente estos inversores pues vienen a cobrar, ya sea en obra pública o ya sea también a través de puestos, pues lo que ellos invirtieron en esas campañas. Mucho de la problemática de la debilidad de las instituciones ahí comienza. Y también hay que decirlo, los entes más cercanos y más vulnerables son los municipios, y hay que cuidar que esto no vaya a escalar al Estado o incluso a la Federación, como ya se ha dado en otros países en América Latina. Creo que a veces pensamos que es el poder de fuego de las organizaciones criminales lo que daña más a una sociedad. Pero la realidad es que la capacidad de desplegar, de utilizar los recursos de procedencia ilícita le permiten a estos grupos o a políticos efectivamente corromper el aparato del Estado. Entonces el Estado ya no responde a la cosa pública, al interés público, sino que responde a ciertos actores que tienen otras intenciones y efectivamente comienzan a debilitar las instituciones del Estado y la capacidad del Estado de responder al interés público. En ese sentido me parece que es como una especie de cáncer que va penetrando en las organizaciones del Estado, las burocracias, los funcionarios, los políticos, las propias campañas, etcétera, y se convierte en algo que ya no es nada más un problema de seguridad pública, sino ya es un problema de seguridad nacional. Y con estos recursos, pues obviamente magnifican, se potencia este peligro de capturar el aparato del Estado para los propósitos de los criminales o incluso de los funcionarios corruptos. Esta es la manera en que lo hacen. Negarles esa capacidad pasa por la negación de la capacidad de utilizar estos recursos para estos propósitos.
Bueno, hay que decirlo que hay regiones de México donde la capacidad económica es tan grande como la de países, como puede ser Qatar. Por ejemplo, los estados de México que colindan con Texas tienen economías tan grandes como puede ser Qatar, más grande que la de Portugal, como Hungría. Entonces, realmente la primera reflexión que tenemos que hacer es cuánto dinero se está invirtiendo en la creación de unidades que estén monitoreando los riesgos en lavado de dinero, estar monitoreando quiénes son las empresas que se instalan aquí, estar también generando prácticas y comportamientos de cumplimiento por parte de estas empresas. Sabemos que no solamente hay las sanciones de tipo penal, sino también hay sanciones de tipo administrativo o incluso de tipo reputacional. Entonces creo que es momento de que estas regiones crezcan a partir de buenas prácticas, y es parte de lo que también vemos en este trabajo, donde se vienen recomendaciones puntuales hacia estos inversionistas para pues tener un ambiente libre de corrupción, libre de penetración del dinero ilícito, y en buena medida esta oportunidad que estamos teniendo en zonas del país o del país en su conjunto, pues también nos debe hacer replantear la estrategia que hemos seguido. O sea, no podemos seguir nuevamente con las camionetas afuera, con los vehículos, que también es importante la contención al crimen organizado, pero a la par debe ir acompañada de una estrategia para prevenir los riesgos. Por eso el libro se llama Políticas Públicas para la Prevención del Lavado de Dinero. Toda esta estrategia que tienen que tener los estados, pues para que no se le vayan a penetrar y no se le vayan a ir también a sus instituciones y el debilitamiento de las mismas. Entonces, creo yo que esa es una de las primeras estrategias que se tienen que analizar, revisar el estado de sus instituciones, tanto en la Fiscalía como en los estados que tengan estas áreas de prevención del delito en las áreas de los ejecutivos. Entonces siento que ese es un primer papel que tenemos que revisar. ¿Cuánto le están invirtiendo los estados? Como ya les digo, el dinero que va a venir y el dinero que se va a invertir de manera directa, pues tiene que ir en cierta medida directamente proporcional a la inversión que se tenga que hacer en el fortalecimiento de estas instituciones. Si estas instituciones están endebles, no tienen presupuesto, no tienen personal, las mueven, los quitan, lo renuevan cada 6 años, vamos a tener un gran problema, porque el dinero se nos va a permear por donde quiera, y eso pues al final va a ir en detrimento de una economía sana y una economía con ciertos valores éticos que pueda hacer que el crecimiento sea estable en la comunidad. Una de los temas que explora el libro es el proceso de lavado de dinero. El primero es la colocación del dinero, es decir, hay que ubicar los fondos mal habidos, los fondos ilícitos en alguna empresa, en algún lugar, invertirlos de alguna manera. El otro paso es poner capas o ir blindando de capa a capa este dinero ilícito, y finalmente mezclarlo con dinero lícito para que quede blanqueado o limpio. Entonces, lavado de dinero. En estos 3 pasos me parece que es importante que las compañías, tanto las nacionales como las extranjeras, que deben tener muy en cuenta quiénes son sus coinversores en un país. Es decir, si una compañía de Estados Unidos entra a México, por ejemplo, y tiene algunos socios de México, pues asegurarse de que el dinero ilícito no se haya ido filtrando a través de estos 3 pasos que se especifican y que se discuten en el libro, hasta que ellos coadyuven de alguna manera a limpiar el dinero ilícito que entra a través de la inversión nacional. Esto es sumamente importante porque después estas compañías pues van a ser responsables de estos fondos y pudieran verse en aprietos, ya sea con las autoridades fiscales, con las autoridades judiciales, con las autoridades policíacas, etc. Entonces los inversionistas tienen que ser muy pulcros de escoger muy bien y de investigar muy bien con quiénes están participando en la economía formal y asegurarse que no estén incurriendo en estos riesgos que el libro especifica muy bien. Y esto es mucho más importante todavía, este tipo de vigilancia, porque el libro también discute claramente que el gobierno en sus 3 niveles no ha sido capaz de utilizar las herramientas legales, las herramientas contables, las herramientas claras para seguirle el rastro al dinero.
Una de las cosas que había dicho que discute muy bien el libro es precisamente lo difícil que es utilizar las herramientas correctas para rastrear el dinero, confiscarlo y luego privar a los actores de estos mercados de dinero ilícito del aprovechamiento de estos recursos. Ante la ausencia del Estado, por lo difícil que es llevar esto, recae en estas empresas ser doblemente vigilantes de que no sean instrumentos al lavado de dinero. Sí, qué bueno que lo comentas. Es producto de la unión de varias universidades que se da a través del consorcio Puentes. Está la Universidad de Monterrey, está también la Universidad de las Américas de Puebla, está la Universidad de Rice y está el Tecnológico de Monterrey. Este grupo de académicos pues se están uniendo para afrontar un fenómeno a través de las herramientas, a través de los métodos que ofrece pues muchas de las disciplinas que estudiamos en estas universidades. Entonces, el abordar un fenómeno de este tipo desde el derecho, desde la política pública, desde la ciencia de datos, desde la economía, desde las relaciones internacionales, nos permite abordarlo de una manera sistémica y aunado a ello nos permite tener la capacidad de reflexión y poder platicar con los actores que están teniendo en sus manos la resolución de este tipo de conflictos. Por ejemplo, en el libro, uno de los capítulos se encarga de entrevistar a jueces federales para identificar por qué casi no hay sentencias de lavado de dinero en México. Y el poder integrar a estos actores o a estos operadores nos permite tener una forma de colaboración entre la parte teórica, la parte metodológica, pero también con información de la parte empírica, de la parte que está trabajando de manera directa en la problemática que vive México y viven estas regiones del país. Entonces, creo que ese es un papel muy importante. Las universidades deben ser foros incluso donde se suban este tipo de temas a través de este tipo de investigaciones a la agenda pública. Si lo analizamos, pues hasta hace muy poco tiempo seguimos todavía queriendo abordar un fenómeno solamente con una sola visión, con la visión criminal, pero también tenemos que abordar el fenómeno a través de un perfil y sobre todo una posibilidad de voltear a ver el tema patrimonial. Si bien es cierto, los criminales tienen redes criminales, pero también deben de tener redes patrimoniales, redes financieras, redes de evasión de impuestos. Entonces, eso es, creo yo, que las universidades pueden proponer. Yo creo que también somos producto de un nuevo modelo de investigación donde no solamente iniciamos con el análisis de la problemática, sino generamos una solución, la probamos y al final hacemos el documento académico que es el que se publica, porque también estamos conscientes que la academia debe acercarse a las problemáticas nacionales. La academia debe acercarse al polvo de los expedientes, pero también los actores que analizan esos expedientes tienen que voltear a ver lo que la academia está pensando y solamente así podemos generar un círculo virtuoso y no cada uno ir por nuestro lado. El operador pensando que el académico está solamente haciendo castillos en el aire y el académico pensando que el operador pues tiene una ceguera de taller. No, combinándonos, trabajando juntos se pueden realizar productos como el que hoy venimos a presentar. Creo que hay tres niveles en respuesta a tu pregunta. El primero, efectivamente, es lo que las universidades, los académicos, los investigadores pueden aportar. Como bien dice el doctor Pedro Torres Estrada, eso tiene que ver con algunos de los modelos en el libro que nos permiten medir las dimensiones del capital ilícito que se encuentra en la economía. Crear los modelos académicos, los modelos científicos para medir el problema, identificar a partir de una serie de hipótesis los problemas que realmente está enfrentando el Estado desde una perspectiva meramente académica, pero luego ponerlos sobre la mesa para que sean los think tanks los que traduzcan este análisis a manera de propuestas en políticas públicas, de respuestas a la problemática y que incidan de alguna manera en la forma en que el Estado combate el lavado de dinero. Entonces hay toda una cadena aquí. La importancia del consorcio Puentes en este sentido es otra y tiene que ver con este trabajo de colaboración binacional. El libro contiene
también un análisis de cómo el dinero que se genera, sobre todo en ciertos sectores como el narcotráfico, en el mercado de los Estados Unidos, luego ingresa como efectivo en México y luego busca la manera de legitimarse dentro del mercado de capitales de inversión en México. Entonces aquí hay un tema binacional y es muy importante que sean universidades de ambos lados, think tanks de ambos lados, los que aborden el tema como una problemática que no nada más compete al país, sino que también traspasa las fronteras. Incluso el mismo libro explica algunas de las instituciones del entramado institucional, del andamiaje institucional internacional, la Gafi y otra serie de organizaciones desde las Naciones Unidas, etcétera, que abordan el tema no como un tema nacional de Estados Unidos, de México, de otro país, sino como un tema internacional, porque son capitales que también se trasladan a través de las fronteras y a lo largo de capitales por todo el mundo. Hay países que esconden este tipo de capitales también. Tenemos el secreto bancario en ciertos países que protege de alguna manera la información sobre estos capitales. Entonces yo creo que la academia tiene muchísimo que contribuir. Los think tanks también tienen su papel en la traducción de este conocimiento para incidir en las políticas públicas, y las universidades de 2 o más países tienen un papel sobre todo en el análisis de cómo este capital ilícito traspasa las fronteras. Si bien en los últimos meses y por las tensiones que ha habido entre los gobiernos de Estados Unidos y el gobierno mexicano, se ha deteriorado un poco la cooperación binacional entre estos dos países, no hay que perder de vista que Estados Unidos, al ser el socio comercial más importante que tiene México y los años que existen de la relación binacional, este año estamos celebrando los 100 años de relaciones diplomáticas entre ambos países, es una relación que está muy bien institucionalizada. Entonces tenemos centenares de tratados internacionales, de convenios, de cartas de coordinación. Entonces esta relación, y en materia de inteligencia financiera, está muy bien determinada. Existen del lado mexicano la unidad de inteligencia financiera que depende de la Secretaría de Hacienda, y del lado estadounidense el FinCEN, que depende de la Secretaría del Tesoro. Entonces hay una comunicación constante con procedimientos muy bien determinados, y aparte se cuenta con un organismo internacional que se llama Grupo Egmont, el cual conjunta las unidades de inteligencia financiera de la mayoría de los países y les dicta, ¿no?, cuáles son los procedimientos y cuáles son las directrices. Entonces es una relación que fluye a pesar de las tensiones políticas que se pueden llegar a presentar. El libro aborda este tema en un par de capítulos, presenta algunas fórmulas importantes que van sumando más o menos a partir de ciertas variables, ciertos elementos, una manera de empezar a medir cuánto capital. Se estima, por ejemplo, que hay hasta 67 mil millones de dólares en la economía mexicana. Si tú piensas que la economía mexicana es de 1.2 trillones de dólares en el sentido de Estados Unidos, y hablas de 67 mil millones ilícitos posiblemente por una serie de actividades del crimen organizado, de corrupción, de funcionarios y políticos, etcétera, pues estás hablando de un 5% de la economía, quizás muchísimo más. Entonces hay maneras de medirla. Sin embargo, yo soy escéptico de querer ponerle un número hasta los centavos. Evidentemente nunca vamos a saber. Mucho del dinero se va blanqueando poco a poco, va ingresando poco a poco al mercado lícito de capitales, de inversiones, etcétera. Pero bueno, eso no debe de prevenir que intentemos medir las dimensiones de este capital, sobre todo por los efectos que mencionábamos anteriormente y que tienen que ver con cómo este dinero ilícito va debilitando las estructuras del Estado, va corrompiendo a mayores sectores de la población, va penetrando en la economía legítima, distorsionando ciertos elementos de la economía legítima, y cómo finalmente atenta contra las instituciones del Estado y las debilita hasta que hay ya un problema realmente político-social bastante serio en una sociedad. Entonces, con ese grano de sal
que debe añadirse a este tipo de fórmulas y que están expresadas en el libro. Me parece que es importante de cualquier manera intentar medir de qué estamos hablando, de cuánto capital estamos hablando. Y te lo digo finalmente, el propio Departamento de Estado de Estados Unidos, por ejemplo, hablaba de 5,000 a 25,000 millones en el sector del narcotráfico. Bueno, entre 5,000 millones y 25,000 millones, la brecha es enorme, 5 veces más. El libro habla de entre 35 a 67 mil millones de dólares, pues también es una brecha bastante amplia y eso nos habla de la incertidumbre que hay en este tipo de modelos, pero es importante seguir intentándolo. Si tuviera que contextualizar los aportes del libro en 3 palabras, pudiera decir que una de ellas es operatividad. Y operatividad porque le permite a los actores públicos el poder utilizar las herramientas que aquí se plantean. Es un libro que da soluciones, que da recetas para situaciones puntuales y prácticas. Otro de los aspectos importantes yo le definiría como la multidisciplinariedad, puesto que los actores que aquí trabajan en este libro, los investigadores, pues son de distintas disciplinas. Ya hablábamos que son abogados, son economistas, son especialistas en ciencia de datos, especialistas en relaciones institucionales, en ciencia política. Entonces la visión es muy integral. Y creo que otro de los elementos que yo recalcaría de este trabajo que hoy venimos a presentar, pues es la actualidad del trabajo. ¿Y por qué la actualidad del trabajo? Porque recoge las últimas prácticas que se han visto en México y en otros contextos internacionales, y eso creo que le da una vigencia y una posibilidad de impacto que al final, como ya lo decíamos, lo que nos interesa a nosotros como académicos es que lo que produzcamos en nuestros cubículos pues tenga una posibilidad de transformar nuestras realidades y la de los ciudadanos. Yo creo que si yo escogiera 3 palabras para medir la aportación de este libro, una de ellas sería detectar o detección. Es un libro que detecta un problema, un gran problema que se ha tratado muy poco en México. Se ha optado por una serie de enfrentamientos con el crimen organizado. No se ha combatido la corrupción y la manera en que estos capitales se filtran a la economía. Entonces estamos poniendo sobre la mesa realmente un problema que hemos detectado y que es un problema bastante serio con todas las dimensiones y la seriedad que hemos explicado. El segundo sería medir. La medición es sumamente importante porque me parece que aquí hay fórmulas que nos permiten en este libro de alguna manera empezar a dimensionar el problema, a encontrar la orilla del problema, y eso te permite al mismo tiempo medir la amenaza que representa para la sociedad, para el gobierno, para los mercados. Y la última, la binacionalidad. Yo creo que el tema de atraer este problema a la atención binacional, y ahí me parece que hay oportunidades, como en todas estas palabras claves. Es importante que se entienda, por ejemplo en Estados Unidos, que este no es un problema de México, que los mercados ilícitos son mercados internacionales. Estamos hablando de migración, tráfico de personas, estamos hablando de lavado de dinero de funcionarios y de políticos en el mercado, por ejemplo, de bienes y raíces en Estados Unidos, cuentas bancarias en el sistema financiero de Estados Unidos. Estamos hablando del narcotráfico también, las drogas, las armas, etc. Entonces, esto es algo que traspasa las fronteras y creo que el libro deja muy claramente que tenemos un problema binacional y que no se trata de estar culpándose los unos a los otros, por así decirlo. Es tu problema, es mi problema, y hemos visto en los medios de comunicación muchísimo de este tipo de culpar a culpar al otro, decir que nosotros tenemos un problema, que es problema de ustedes, que etcétera, etcétera. No, es un problema binacional y yo creo que el libro lo pone claramente. Es un problema que tenemos que atajar conjuntamente. ¿Qué sigue? Creo que uno de los grandes retos de los mexicanos y de sus instituciones es que verdaderamente se castigue judicialmente el lavado de dinero. Un dato que este libro les da y que lo pueden revisar es que solamente el 0.28% de las sentencias que se dan a nivel federal tienen que ver con lavado de dinero. Es decir, todo lo que vemos en la prensa, que se congelaron cuentas, que se aseguraron ranchos, que se introdujeron algunas herramientas del delito, pues posteriormente son regresadas y también los que utilizaron ese dinero
no están llegando a ser condenados y no se les está retirando el dinero que fue mal habido. En ese sentido, creo que el gran reto es utilizar las instituciones judiciales, que los fiscales cada vez tengan mayor formación, pero aunado a los fiscales también pues todas sus áreas de análisis que les van a dar la información para generar su teoría del caso, que es la que va o les va a permitir ante los jueces defender este tipo de delitos. También decir que, como en todo, hay instancias federales. La federación ve todo el tema financiero, pero los estados tienen y pueden ver todo el aspecto patrimonial y económico. Es decir, pueden, a través de la extinción de dominio, quitarle los derechos reales a las personas que con dinero ilícito compraron propiedades, por ejemplo. Y también decir que en México han sido muy poco utilizadas herramientas del derecho, como son los principios de oportunidad, para llegar a las estructuras más altas del delito. Si ustedes revisan cómo se desmantelaron las grandes mafias italianas o en los Estados Unidos, muchas de estas fueron a través de información que les proveían los mismos participantes en esas redes, que normalmente pueden ser o son redes muy complejas, y a través de los principios de oportunidad. En este libro ustedes van a poder darse cuenta lo poco que han sido utilizados, pueden darse cuenta las pocas sentencias que hay de extinción de dominio a nivel federal y a nivel estatal, y se van a dar cuenta que realmente tenemos hasta el día de hoy pues una guerra, pues si no perdida, en una desventaja bastante clara frente al fenómeno del lavado de dinero. Decir, y con esto terminar, que como se dice en el arte de la guerra, pues que la guerra no se mata no se termina por matar, al contrario, sino también se puede ir ganando en la medida en que se les van quitando los pertrechos, se van haciendo más débiles las instituciones y también se permite tener mayor capacidad de controlar a las bandas del crimen organizado. Es una realidad, hay que decirlo, el delito no se puede exterminar, pero sí se puede controlar. Y el lavado de dinero o la prevención y el combate al dinero ilícito son herramientas para un mejor control de la violencia y para un mejor control de los actos delictivos que se dan en una comunidad. Mira, las preguntas que quedan pendientes son preguntas de actualidad y de futuro. Aquí hay una exploración de lo que hay, de lo que existe, de los esfuerzos que han existido, de las instituciones, de las leyes, de los reglamentos, de los modelos, etcétera, etcétera. Pero lo que hemos visto recientemente en el gobierno de México es un retraimiento de los esfuerzos de presentar esta herramienta como un utensilio importante en el combate de la corrupción y del crimen organizado. Recientemente en el estado de Texas fue condenado a 9 años de prisión el ex gobernador Yarrington de Tamaulipas, y abiertamente por haber utilizado el sistema financiero de Estados Unidos para lavar dinero ilícito obtenido ilícitamente en Tamaulipas dentro del sistema financiero tejano. En ese momento hemos visto que el gobierno federal no tiene ninguna intenciones de perseguir este tipo de acuerdos con estados, con el gobierno federal de Estados Unidos para lograr la recuperación de estos dineros ilícitos, de perseguir a funcionarios, a políticos e incluso criminales binacionales, muchos de ellos ciudadanos de Estados Unidos, que operan transnacionalmente. Hay un miedo en el gobierno mexicano de entrarle de la vieja manera de hacer las cosas, enfrentamientos con el crimen organizado abiertos, a campo abierto, pero también hay una falta de introducción de estos elementos, de estas herramientas más finas, no a machetazo quizás, lo entiendo bien, sino con bisturí, con herramientas finas como las que discute este libro en el futuro, para ir cerrando espacios a estos grupos criminales, políticos, funcionarios corruptos. Yo creo que esa pregunta queda pendiente para que hagamos un buen estudio a partir de las contribuciones de este libro en cómo en los siguientes años esto podría fortalecerse para lograr que el lavado de dinero se reduzca a lo mínimo y que no de alguna manera transmine a los mercados, a la corrupción del Estado mexicano y a una cooperación más robusta para privar de estos recursos
mal habidos a quienes evidentemente los utilizan. El intercambio de información entre México y Estados Unidos opera a través de las autoridades en ambos países, ¿no? En el caso mexicano, la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, y del lado estadounidense está el FinCEN, que depende de la Secretaría del Tesoro de ese país. Lo que pasa en una investigación y cómo se opera prácticamente es que, por decir, el FinCEN hace una solicitud de información sobre cierta persona, sobre cierta actividad, le da un contexto a la Unidad de Inteligencia Financiera y a través de esta plataforma, ¿no?, que proporciona el grupo Egmont, esta autoridad internacional que regula estos procedimientos y pone los principios y las reglas más básicas, se hace esta solicitud. El gobierno mexicano, a través de la UIF, hace la investigación, solicita estos datos a las entidades bancarias y a las unidades responsables de reportar este tipo de información y se lo brinda a la autoridad, en este caso al FinCEN, a la autoridad norteamericana. Así se opera. La recuperación de activos, como lo comentaba anteriormente, ha estado en ciernes, o sea, la verdad apenas está surgiendo, hay muy pocos datos de que existan estos expedientes, que se haya llegado hasta esta última etapa, que nosotros la denominamos la recuperación del propio activo. Y ha habido casos, yo creo que ejemplares. El primero que se me viene a la mente donde pudo haberse solicitado, inclusive se intentó, es el caso de Javier Duarte, del exgobernador del estado de Veracruz. Si bien se detiene a este personaje, se le detiene en Guatemala, se le extradita a esta persona en México, pero este personaje durante su gestión lavó mucho dinero a través del sistema financiero norteamericano y específicamente en la compra de bienes inmuebles comerciales, en casas habitación, en varios condados en específico del estado de Texas, ¿no? Se tenían localizadas ya cuáles eran las propiedades. El gobierno de Veracruz contrató un despacho particular, ¿no?, el cual se dedicó a rastrear estas propiedades, se tenían identificadas y lamentablemente vino un cambio de gobierno, ¿no? Entró la nueva administración en el gobierno de Veracruz, ¿no? Un cambio de partido, ahora es gobernado por Morena y por declaraciones públicas del propio abogado se cortó todo tipo de comunicación. Entonces, lamentablemente, a pesar de que ya había estas demandas para la recuperación de activos, ya se tenían perfectamente bien detectado cuáles eran los activos que se buscaban recuperar en beneficio de la hacienda pública del estado de Veracruz, no se llegó a nada por una falta de comunicación entre el gobierno y el propio abogado. Otro caso emblemático en donde se pudo haber buscado la recuperación de bienes en beneficio del propio Estado mexicano es la reciente condena del gobernador de Tamaulipas, el gobernador Yarrington, ¿no? El gobernador Yarrington fue condenada por una corte federal en el estado de Texas, ¿no?, exactamente en el condado de Harris County. Fue condenado por dos hechos ilegales, ¿no? El primero fue recibir sobornos por parte de empresas y de parte de ciudadanos para otorgarles ciertos beneficios, especialmente en obra pública dentro del estado de Tamaulipas. Y el segundo es por lavar todo el dinero que recibió ilegalmente dentro del sistema financiero estadounidense, en específico a través de bancos, la mayoría locales en el propio estado de Texas. ¿Qué es lo que hizo? Abrió cuentas de banco, realizó ciertas transferencias y compró muchos bienes inmuebles, ¿no? Compró un departamento en la Isla del Padre y tenían otros ciertos de bienes inmuebles destinados para un uso comercial. Él devuelve, ¿no? Empieza la investigación, se detectan estos bienes inmuebles, él se declara culpable y dice, pues este es el patrimonio que yo lavé dentro del territorio mexicano, y para recibir beneficios a su condena, ¿no?, para reducirse la pena por la cual iba a ser acreedor por estos beneficios, él devuelve, pero a las autoridades estadounidenses, todos estos bienes inmuebles y todas estas cuentas. Se tiene detectado que regresó más de $9 millones, ¿no? Y aquí la interrogante es por qué el Estado mexicano no buscó la recuperación de estos activos, dado que el daño fue causado a las haciendas públicas del estado de Tamaulipas. Aquí es un caso claro
donde ni siquiera hay indicios que el Estado mexicano haya buscado esta repatriación de bienes en beneficio del Estado de Tamaulipas. En México, una vez que aprendemos al probable responsable y al probable delincuente, y una vez que lo encarcelamos, pensamos que en ese momento la justicia se hizo y el asunto está completamente terminado. Y esto no es así, ¿no? Estas personas que realizaron hechos de corrupción o que están en el crimen organizado y le hicieron un daño, sobre todo a la ciudadanía mexicana y a las arcas de los propios estados, yo creo que deben ser condenados a que también devuelvan, ¿no?, el dinero que fue robado. Entonces, para empezar, no hay una cultura donde se esté buscando esta recuperación, y mucho se da por la ignorancia, ¿no? Este proyecto nos ha llevado a brindar capacitaciones a gobiernos estatales, y muchas veces cuando se presenta este tema ni siquiera saben que existen estos procedimientos, ni siquiera saben cuáles son las autoridades. Imagínense, volviendo otra vez al caso de Tamaulipas, imagínense, la Fiscalía de Tamaulipas se tendría que comunicar con la Fiscalía, ¿no?, del sur de Texas, ¿no?, la Fiscalía que se encuentra en Corpus Christi, ¿no?, y decirle: oiga, nosotros también tenemos carpetas de investigación iniciadas en contra de este personaje, tenemos localizados estos bienes, y son bienes que pertenecen, pues, a los tamaulipecos, ¿no?, y a los mexicanos. ¿Cómo buscar cuáles son estos procedimientos? Lo que hemos detectado últimamente, y otro caso también que fue muy sonado, en el caso de Genaro García Luna, y esto sí viene un poco en esta nueva administración, ¿no?, que sí busca resarcir y recuperar un poco de este dinero, aprovechando ciertos beneficios, ofreciendo ciertos beneficios en los procedimientos penales a estas personas. En el caso de García Luna, después de que fue condenado por una corte también, en este caso en Nueva York, por un delito diferente, ¿no?, un delito que tiene que ver más con narcotráfico y con conspiraciones para poder traficar droga en los Estados Unidos, beneficiando a ciertos grupos criminales. Después, y se tiene conocimiento, que el gobierno mexicano está buscando, a través de una demanda civil, recuperar varios de los bienes inmuebles que pertenecían a la familia de García Luna, para intentar, obviamente, resarcir. Que esto lo vayan a lograr o no, todavía se encuentra en un entredicho, pero es de los pocos ejemplos que tenemos donde ya se está empezando a buscar, y es algo sumamente novedoso. Como lo comentaba, este primer acercamiento al tema nos enfocamos únicamente en la parte federal, ¿no? En la parte federal, cuáles son las autoridades a nivel federal que se comunican, cuáles son los canales de comunicación, el marco jurídico. Lo que queremos en estos segundos pasos es bajar un nivel más abajo al nivel estatal, ¿no? Porque creemos que ahí es donde están las grandes oportunidades, las personas que conocen quiénes son los beneficiarios finales de todos estos actos de corrupción, las fuerzas que tienen varias regiones, en especial la del noreste del país, y todos los estados que hacen frontera con el estado tejano, porque yo creo que ahí vamos a encontrar el interés por parte de las autoridades de intentar recuperar estos activos, de intentar tener un intercambio de información más dinámico que proteja a las ciudadanías de ambos lados de la frontera. Entonces, esto lo queremos hacer. Esto es sumamente complicado, porque si a nivel federal hemos visto que muchas veces las agencias no se comunican entre sí, son muy celosas de la información que tienen, a veces se tienen desconfianzas de uno a otro. A nivel estatal esto pues se pulveriza, ¿no? Son mucho más autoridades las que intervienen en estos procedimientos, son autoridades que a veces no cuentan con tantos recursos como lo puede ser el federal. Y en el Estado mexicano todavía el nivel federal, hablando de la materia financiera, es todavía más controlable, ¿no? Porque no puedes abrir bancos a nivel estatal. Pero del otro lado de la frontera encuentras un sinnúmero, ¿no?, de bancos estatales, bancos regionales que tienen proceso, que tienen una presencia muy importante por la fortaleza de la economía norteamericana. Entonces vamos a tener que de colaborar, de buscar, de analizar nuevos actores, nuevos procedimientos, buscar nuevas dinámicas, pero creemos que esta área y en específico el nivel estatal tiene grandes oportunidades y nos puede llevar a nuevos retos. Celebro, la verdad, la publicación de este libro. Creo que se presenta en una
en un tiempo, yo creo que la coyuntura que se está dando con tanta inversión que viene del extranjero, que está entrando a México a través de diferentes canales, a través de la parte financiera. Creo que este libro, yo creo que busca esta parte de prevención, ¿no? Que viene desde el propio título, y tiene una gran área de oportunidad en estos tiempos que nos ocupan.